Ah, sí, perfecto. Gracias, gracias. Empezaremos, ¿no, Nelson? Hola, hola, Nelson. Listo. Empezaremos. Sí, estamos ahorita con Unas 10, debe ser, 10 10 personas. participantes. Sí, Sí, está bien, empezaremos, los puntuales. listo. Sí, sí, está bien, yo creo. ¿Cómo están a todos? Buenas noches. Que tengan bueno, una buena jornada después de las elecciones de ayer. Bueno, estamos con la cabeza todavía, creo, en los resultados, pero bueno, que esta noche nos sirva un poquito para salir, ¿no? De esta situación, ¿no? De incertidumbre todavía por los datos finales. Y bueno, más bien lo que queríamos aprovechar, uno es darles la bienvenida al inicio del módulo 2 donde nos estará acompañando Adolfo Suazo, ya, y él estará haciendo la tutoría de este módulo. Bueno, como ustedes saben, él tiene mucha experiencia en realidad en el área educativa, ya, y básicamente es una caja de herramientas andante, ¿sí? En lo que a la parte pedagógica se refiere sobre todo, ¿no? Ha trabajado en muchos contextos y yo creo que hay que exprimir en realidad todos los conocimientos que él tiene. Este módulo va a ser bien práctico, ¿no? Hemos visto ya con el módulo uno la parte del contexto que era bien importante poder entender, ¿no? Comprender dónde estamos entrando, cuál es el terreno en el que estamos queriendo realizar nuestra profesión, ¿no? Y en este módulo ya vamos a entrar ya a la parte de herramientas, ¿no? Que es cómo mejoramos realmente nuestras prácticas, sobre todo en la parte de formación, ¿no? Y esto nos va a servir mucho para poder fortalecer los procesos de formación que estamos llevando adelante, ¿ya? Y para eso precisamente es que Adolfito ha ido preparando, ¿no? Y seleccionando también los materiales, las lecturas, ¿no? Y herramientas que puedan ser adecuadas en realidad a este contexto. Entonces va a ser un módulo mucho más práctico, ya, y les vamos a pedir que puedan ustedes ahí sí sacar el mayor jugo posible, ¿no? De Adolfito. Lo que queríamos aprovechar también en esta sesión, y yo creo que es bueno también que empecemos con un número bajo, es realizar una pequeña evaluación, ¿no? Y más bien aprovechar que tenemos este espacio para que ustedes nos puedan, tal vez unos 4 o 5 personas máximo, brindar sus observaciones sobre la realización del primer módulo y las sugerencias, ¿no? Que tienen ustedes para implementarlas tal vez en el segundo módulo, algo que ustedes han sentido que ha faltado, ya para que nosotros podamos ir implementando también esto hacia adelante. ¿Sí? Entonces, tal vez si alguien quiere de manera abierta inicialmente levantar la mano y pedir la palabra y en primera instancia mencionarnos qué le está pareciendo hasta ahora, cómo es que ha visto el primer módulo sobre todo, ¿ya? Y qué espera hacia adelante, ¿sí? ¿Qué cosas podríamos incorporar? Entonces, Yo voy a pedir un favor, Nelson. sí, Por lo menos en esta sesión, quien todo pide la palabra pueda poner su video, pues sí, y aparecer un poquito para que le conozcamos y luego después ya puede nomás apagar. cerrar, apagarlo su. Súper. Entonces, la persona que nos quiera compartir, prende un ratito su video para que lo podamos conocer también y luego ya lo apaga. Entonces, así al azar,
más bien de manera abierta si alguien quiere empezar o si nosotros podemos invitar también. Alguien que quiera, no todos a la vez, por favor. Entonces, Nadie. Invitamos. Entonces, invitaremos a Marco Soria. Marco Soria. Muy buenas noches, Lice. ¿Cómo está, Marco? Le rogamos eso, muy bien. Prender la camarita y... Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Marco? Quisiéramos conocer sus impresiones. Bueno, buenas noches, licenciado. Buenas noches, igual, moderador, nuevo licenciado del nuevo módulo, el segundo. Muchísimas gracias por la apertura. Bueno, indicando sobre el primer módulo, era muy completo, ha sido muy didáctico lo que era el primer módulo en la forma de explicación, tal vez en la forma de enseñanza y experiencia tal vez de los compañeros del régimen penitenciario y otras áreas del área de seguridad. Dentro de las, bueno, muchas falencias no hubo porque era muy didáctico y se aprendió bastante. Lo único tal vez un poquito más, igual práctico, no tan teórico, sino basado más que todo en la parte práctica para poderlo asimilar mejor. Solamente eso dice la motivación. Súper. Entonces, invitaremos a Milenka Castro. Eso. Bienvenida, Milenka. Buenas noches, Milenka. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, mi comentario acerca del primer módulo me ha parecido que ha sido muy dinámico, muy práctico. Hemos conocido más acerca del trabajo en sí, ¿no? En los centros penitenciarios. Sí, me ha parecido muy bueno, muy provechoso. También ya algunas personas que ya conocemos un poco el trabajo en contexto de encierro, en este caso en los centros penitenciarios. Entonces sí, hemos podido entender más, ¿no? Algunas situaciones. ¿Alguna sugerencia hacia adelante, tal vez? Bueno, la única sugerencia desde mi perspectiva sería un poquito que nos expliquen más el tema de las actividades, ¿no? De las tareas que nos han dado, ¿no? Solamente especificar un poquito más tal vez esa situación. Súper. Listo. Muchas gracias, Milenka, entonces, por la participación. Gracias. Invitaremos a Mauricio Achá. Muy buenas noches. ¿Se me escucha? Perdón. Sí, se te escucha, Sí, Mauricio. Tal vez si puedes activar tu video. Un segundito, por favor. Sí, bueno, ahora Súper. sí. Ahora sí. Mauricio, bienvenido. Miles de gracias. Buenas noches. Disculpen, estoy de llegada de la calle, así que estoy en correteos en cuarto. No hay problema. La verdad es que me ha parecido muy completa la información. Yo no trabajo dentro del régimen penitenciario, no he tenido mucha experiencia, soy director de unidad educativa, pero hay mucha información que a mí me importa mucho por el tema de que durante todos estos años que he tenido a bien ser director, he tenido familias en las que han caído por alguna circunstancia, ¿no? En situación de encierro, muchos papás, mamás, inclusive hermanos, ¿no? Y a veces los que sufren también de una forma adicional son los niños, ¿no? Las familias. En algún caso han tenido que irse a vivir allá, salir, estar con otro pariente y eso, pues yo no lo podía entender, ¿no? Cuáles eran las situaciones de vida y esto es lo que me ha abierto a que pueda tomar el curso y también a que de alguna forma pueda entender acerca de los derechos humanos y todo esto. Me ha parecido el curso muy importante. Les pido disculpas, mi bebé está gritando un poquito.
Me ha parecido muy importante la explicación del licenciado Juan Carlos, también las temáticas que ha abordado, los contenidos y la realidad de las personas privadas de libertad. Algo muy importante es que solamente nos abocamos a criminalizar a las personas que están allá, ¿no? De manera preventiva o que están ya con alguna sentencia. Y creo que el horizonte que nos ha mostrado el licenciado Juan Carlos ha sido muy importante. Hay algunas cosas que no las podía explicar, digamos, desde mi experiencia, pero he tratado siempre de mirarlas. Y algo importante también que el centro de San Roque, pues tiene el mayor número de población, ¿no? Y tiene un hacinamiento mayor al que de otros lugares. Esto me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué? Porque es también importante conocer qué se ha hecho, ¿no? He tenido la oportunidad de hablar con el padre que está a cargo de la pastoral penitenciaria y me explicaba algunas cosas, ¿no? Que después seguramente para el trabajo que desarrollo me van a servir mucho. Yo agradezco mucho por toda la paciencia que nos han tenido, sobre todo a mí, porque estoy desarrollando un taller también a nivel de distrito con el director distrital y esto me ha cortado un poco los tiempos. Le agradezco al licenciado Adolfo por todas las guías, las orientaciones que de manera personal me las ha dado. Es algo que también motiva a que uno siga estudiando. Le agradezco mucho, licenciado Adolfo, por todo su tiempo y Hacia su trabajo. adelante, alguna sugerencia para poder mejorar el proceso? Tal vez algo que le había pedido al licenciado es que cuelguen, por favor, del tema de los cursos estos presenciales, las videoconferencias de Zoom, o los que se han hecho por Jitsi, porque en un momento concuerdo con la anterior participante que no he podido entender algunas cosas y en las dos primeras sí, los videos nos han ayudado mucho a que entendamos algunas directrices de trabajo. Pero después no tengo ningún reclamo, creo que todo el trabajo, los lineamientos que se han hecho son muy buenos. Y felicito también al licenciado Juan Carlos porque nos ha guiado. A mí de manera personal me ha llamado y me ha explicado algunas cosas para que desarrolle mis trabajos. Muchísimas gracias. Súper, muchas gracias Mauricio. Entonces invitamos también a Nancy Mamani, por favor. Nancy. El micrófono estaba apagado, perdón. ¿Cómo Buenas estás? noches, mi nombre es Nancy y bueno, yo por una poca coordinación que tuve ahí, entré un poco tarde a las clases cuando ya estaba en la semana 3, así que tuve que hacer todo ese proceso así rápido, pero sí pude escuchar la última clase que tuvimos de manera virtual con el licenciado Limpias y me pareció muy interesante todo lo que él compartió con nosotros, pero más me ayudó los trabajos de investigación que él nos dio, aunque debo confesar que fue muy difícil conseguir datos, ¿no? O sea, no hay, sobre todo datos actuales que el régimen penitenciario pueda brindarte así fácilmente, ¿no? Para poder comprender, pero sí sirven algunos datos históricos que me pudieron brindar. Eh, la verdad no, yo trabajo en educación permanente, eh, pero por un convenio con Alfalit, que apoyamos también con Alfalit Boliviano, que es un programa que hace alfabetización, tuve un acercamiento hacia las cárceles, ¿no? Las cárceles, los recintos que están aquí en Cochabamba, porque yo soy de Cochabamba. Así que me llamó mucho la atención y cuando vi lo del diplomado, bueno, me inquieté por tomar este diplomado y conocer más, porque cuando tú estás cerca de ellos, estuvimos junto con el equipo de educación permanente, también con Cometa, que es el Centro de Infractores de Jóvenes aquí en Cochabamba. Ellos tienen tantas necesidades y como decía el compañero anterior, a veces los estigmatizan muy fácilmente, o sea, los generalizan. Desde los guardias cuando te dicen tienes que cuidarte, ellos son así o así y les ponen sobrenombres, tú los vas conociendo y sí, ciertamente ellos también de repente por esa reacción inicialmente se portan así, ¿no? Medio agresivos, duros, pero en el fondo son personas, son seres humanos que necesitan mucho apoyo, ¿no? Y sobre todo, yo por lo menos digo, necesitamos saber la forma adecuada de cómo acercarnos a ellos, conocer mejor la situación, la estructura misma
de cómo se maneja el régimen penitenciario para poder ayudarles. Así que eso me ha motivado a tomar este diplomado y tengo muchas expectativas de aprender en estos módulos que estamos iniciando ahora. Y bueno, respecto a a la plataforma misma, apoyo la sugerencia de que deberíamos de colgar, me hubiera gustado tener, por ejemplo, la última sesión con el licenciado Limpias ahí para poder verla, pero no se pudo. Ojalá pudiéramos tener esta también como inicial. Es muy bueno para tener la retroalimentación que necesitamos. Entonces, solo algunos trabajos yo no los pude entender a cabalidad, tal vez porque no he estado ahí. Eh, Tenía algunas dudas con los trabajos, pero creo que eso se puede solucionar en el camino. Yo estoy muy contenta con el avance, el material que nos han dado y bueno, yo espero mucho del curso. Gracias. Pues se está grabando esta sesión, entonces vamos a pasarles. ¿Alguien más, quizás? Gracias. No se escucha, Nelson, estás con el micrófono apagado. Perdón, Ahora sí. perdón. Sí, decía, para cerrar esta parte, invitamos a Silvia Condori, por favor. Y ya con ella cerramos esta partecita de la evaluación. Silvia Condori, ¿está por ahí? Mientras se prepara, yo le invitaría a Néstor. Néstor ha sido el primero que ha entrado, estaba haciendo fila ya tempranito. Néstor, por favor, Néstor Lima. Dale, Néstor. Muy buenas noches, no sé si me escuchan. Tengo el micrófono un tanto defectuoso. Sí, No, De se está todos bien. escucha. modos, ¿se me escucha? Perfecto. Sí, sí. Muy bien. Ante todo, muy buenas noches a todos. Yo trabajo en el recinto penitenciario de San Pedro. En realidad, desde el momento en que yo me enteré del diplomado, en realidad considero una gran oportunidad para poder en realidad empaparme más en este sistema, en el trato con los internos, porque en realidad la idea que tenemos los que estamos afuera, no estamos dentro de las paredes del penal, es muy diferente. He visto allá, ¿verdad?, que hay una forma displicente de dirigirse a todos los que están allá, pero en realidad yo he encontrado allá a personas humanas, personas en realidad muy buenas, no sé, posiblemente por alguna circunstancia en la vida están allá, pero de todos modos estoy muy entusiasmado en continuar aprendiendo, saber en cuanto al trato psicológico, porque en realidad todo lo que he visto en estos 2, 3 años que estoy allí, me parecen muy pocos y quiero por eso, y también estoy muy entusiasmado en poder munirme de todos los conocimientos que se va a impartir en este diplomado para que de una otra manera pues podamos nosotros servir mucho mejor en nuestras funciones. El penal de San Pedro en realidad aunque aparentemente pareciera que hay un hacinamiento, en realidad ellos mismos buscan atención, ¿no? Y otros quieren superarse y muchas veces lo toman también como una especie de terapia para ellos. Yo me siento en realidad feliz, contento con todas las clases impartidas por el licenciado Limpias. Hay muchos aspectos que me hubiera gustado escribir en las tareas que nos han enviado, pero solamente creo que tenemos 50 megas, ¿no? Y eso me ha impedido y muchas veces no he podido ingresar más. De todo les agradezco a todos ustedes y ojalá que este segundo módulo sea de provecho para todos nosotros. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Néstor. Ahora sí, no sé si estábamos ya con Silvia. Silvia Condori. Ahora sí, ¿no?
nada, nada. Entonces, para cerrar, invitaremos a Roxana Mata. Roxana Mata. No está. Sí, buenas noches. Ahí está. ¿Se escucha? ¿Cómo Sí, estás? sí, se le escucha. Sí, si Muy puede tal buenas vez noches. prender su video, por favor. Ya está, ya está. Sí, está prendido. Sí, muy buenas noches, licenciado Adolfo, licenciados, compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Roxana Mata, soy profesora de nivel secundario, de área regular. Lamentablemente no he tenido la posibilidad de trabajar en un recinto penitenciario, pero me da mucho gusto pasar este diplomado que a la vez es muy interesante para mí porque voy aprendiendo acerca de la educación que no tiene fronteras, ¿no es cierto? Entonces, la educación llega hasta un lugar tan distante. Realmente nosotros, personalmente yo no pensé que existía la educación dentro de la cárcel, pero esto, con este curso, con todo lo que nos ha informado el licenciado Juan Carlos, con todos los documentos que nos ha ido mandando a la plataforma, me he ido informando más acerca del curso y me parece realmente interesante. Entonces, de la plataforma yo no tengo ninguna queja, más bien agradecerles una plataforma muy amigable para mí personalmente, porque el licenciado Adolfo constantemente nos ha estado guiando en cualquier duda que hemos tenido, consulta que hemos ido observando en la plataforma, en los trabajos que hemos ido realizando. Me parece interesante, satisfactorio responder esas actividades que nos ha mandado, esos videos, los foros que hemos ido presentando. Realmente he ido aprendiendo sobre los derechos humanos que tiene una persona y no es simplemente a nivel Bolivia, ¿no? Es a nivel internacional, nacional, mundial, si se quiere decir. Entonces, me parece algo muy lindo, muy interesante y algo que realmente sirve para mí en especial, yo que trabajo con jóvenes estudiantes, jóvenes adolescentes del nivel secundario, a veces tropiezan con esto. Jóvenes que salen de promoción, salen bachiller. Entonces, en algunos momentos ha sucedido esto que ellos no saben, no conocen en sí sus derechos ni sus deberes. Entonces, cometen algún ilícito, algo malo que han hecho, llegan a la cárcel, ya sea por violación o por meterse simplemente a una casa sin tener el permiso y lo culpabilizan. Entonces el joven no tiene no tiene ese conocimiento de los derechos y de los deberes, ¿no? Que tiene. Entonces es necesario nomás para mí aprender sobre todo este diplomado. Agradezco al licenciado Adolfo por habernos guiado, al licenciado Juan Carlos, quien ha sido encargado del módulo 1. Y repito, me es muy interesante aprender más y quiero aprender más sobre este diplomado. A ver si en algún momento en el futuro tengo la posibilidad de trabajar en algún penal con jóvenes mayores sobre este tema de la educación. El área que yo dicto con jóvenes es lenguaje y literatura. Ese es un área muy, muy extenso y realmente, de verdad agradezco. Muchísimas gracias por dejarme participar en este diplomado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, empezamos entonces, ¿no? Sí, entonces, bueno, muchas gracias a todos por su opinión, ¿no? Por habernos compartido de manera abierta también sus impresiones. En general, creo que la parte de los videos ha sido la sugerencia unánime, ¿no? Ir colocando los videos de las sesiones. Vamos a ir trabajando en esto, ya para poderlos comprimir y de que se puedan también descargar de manera rápida. Y bueno, ahora les dejamos ya entrando ya al módulo 2, ¿no? Con el licenciado Adolfo y bueno, a empezar este módulo, ¿no? Con todo. ¿Listo, Bueno, muchas gracias, Nelson.
Bueno, pues en nombre de CDA, Centro de Desarrollo de la Educación para la Educación Alternativa, cuyo coordinador es Nelson Bricher, daros la bienvenida a nombre también de la Universidad Salesiana, que es la casa superior que nos está acreditando este diplomado, ya lo saben. Y agradecer también a la Delegación Episcopal de Educación del Alto, ¿no? Porque en alianza con ellos podemos desarrollar este tipo de procesos de formación. Nosotros le llamamos para poblaciones altamente vulnerables, ¿no? Creo que es importante ese principio porque no hay muchos cursos de diplomados para trabajar con este tipo de poblaciones, ¿no? Hemos escuchado la opinión de varios de ustedes. Hubiéramos querido escuchar a todas, ¿no? A todas las personas, pero saben que el tiempo se va. Entonces, agradeciendo a esas instituciones que nos coauspician, nos apoyan, decirles que en este módulo voy a ser el docente tutor. Yo soy Adolfo Suazo, ya creo que me han ido conociendo en este proceso de arranque del diplomado con el módulo 1. Yo, en realidad, soy licenciado en Ciencias de la Educación. Me he formado también en Educación de Personas Jóvenes Adultas. He hecho una especialidad en el CREFAL de México. Y miren, estamos acabando también un diplomado con educadores de adultos en docencia y tutoría virtual. Es interesante ese curso. Justamente hoy día ha terminado, ¿no? Vamos a hacer una evaluación mañana y ha sido también un curso muy bonito. Entonces, yo vengo de esa especialidad, de la educación de adultos, personas jóvenes adultas, pero sobre todo también la educación permanente, ¿no? Porque en la educación permanente hacemos énfasis en poblaciones diversas. Esa es la especificidad de esta especialidad. Y también tengo una formación en educación intercultural bilingüe a nivel de maestría. Entonces podemos explorar mucho, digamos, lo que va a ser la educación de personas jóvenes adultas. También podemos trabajar un poquito el enfoque intercultural. Y justamente una de las unidades temáticas de este módulo que enseguida les voy a compartir tiene que ver con aquello, ¿no? Entonces, con esa pequeña presentación, permítanme ahora sí yo hacer una introducción a cómo va, en qué consiste el módulo 1, ¿no? Es importante que nosotros tengamos la mirada total, ¿no? Antes de entrar a cualquier temática, cualquier unidad, va a ser importante tener una mirada, un panorama general de por dónde va a ir el módulo. Entonces, les voy a hacer una pequeña presentación. Permítanme compartir. Me van a decir si está en presentación. ¿Se mira? Hola. Sí, se ve. Sí, dicen, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, ahora sí, miren, el módulo 2 tiene como título, dice, Modelos Pedagógicos y Poblaciones Vulnerables, pero aquí abajo van a ver un título pequeño que le he puesto, Lineamientos Curriculares y Metodológicos. Entonces, si bien vamos a hablar de los modelos pedagógicos que se pueden acomodar a la diversidad de poblaciones que son altamente vulnerables y que son las que precisamente llegan a los recintos penitenciarios y con los cuales también quienes hacen acción educativa, tienen que trabajar, pero no solo acción educativa, también acción social, acción médica, legal, etcétera, ¿no? Sabemos que los profesionales que tienen que interactuar con esta población, nosotros le llamamos personas no privadas de libertad, personas en privación de libertad, ¿no? Porque han sido privadas de su libertad. Y sabemos que eso por principio, en nuestro lenguaje debemos decir que como las personas en desventaja social, ¿no? Son personas que han sido privadas, pero no han sido privadas de su derecho, ¿no? Sino han sido privadas de su locomoción nada más. Están restringidas en sus movimientos, no pueden salir de un recinto penitenciario, ¿no? Después tienen todos los derechos. Eso lo han visto en el primer módulo, ¿no? Yo creo que se ha abundado bastante. Ese era el objetivo del módulo 1, de poder debatir, analizar, ver casos, etcétera, respecto a la persona en privación de libertad
y sus derechos, ¿no? En todos los sentidos, derecho humano, derecho a la educación, ¿no? Todos los derechos que supone a las personas. Entonces, ese ha sido el caso del módulo 1. En este vamos a hablar más bien ya adentrándonos un poco al aspecto pedagógico, pero sobre todo tratando de abordar también aspectos curriculares y metodológicos, ¿no? Porque tendríamos que, así seamos nosotros personal que no estamos capacitados en educación, si tenemos una formación social, una formación en leyes, tenemos una formación médica, tenemos una formación en trabajo social, etcétera, o somos maestros, igual interactuamos con las personas, ¿no? Igual desarrollamos procesos formativos, ¿no? ¿Quién de ustedes no ha debido hacer capacitación dentro del recinto, ¿no? Yo creo que esa es una de las tareas que deben tener cada uno de ustedes. Entonces, cuando nos ponemos frente a una persona que está privada de libertad, tenemos que saber manejar no solo herramientas educativas, sino también enfoques y modelos pedagógicos para saber abordar ciertos casos de personas con las que nos vamos a encontrar en un recinto penitenciario. Eso yo creo que no hay que repetir, usted ya en la vida lo sabe, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a abordar este módulo? Yo quiero compartirles cuáles van a ser los objetivos, ¿no? Eso creo que es importante, es decir, ¿para qué estamos trabajando este módulo? ¿Cuál es el propósito de este módulo? ¿Por qué va a ser importante que nosotros no solamente estudiemos, sino también hagamos cosas, desarrollemos ciertas capacidades para seguir trabajando desde el enfoque educativo con las personas privadas de libertad, con quienes diariamente los que tienen suerte de hacerlo interactúan. Los que no tienen suerte de hacerlo, como ha dicho la profesora Nancy, algún momento se va a presentar la oportunidad. Y entonces tenemos que estar preparados a cómo vamos a trabajar en ese campo. Entonces, vamos a hablar de los objetivos. Después, también es importante qué unidades de formación vamos a trabajar a lo largo de las 4 semanas, ¿no? El módulo dura un mes. Cada unidad dura una semana, es decir, como 4 temáticas, ¿no? Una temática, una semana, otra temática, otra semana, etc., ¿no? Las 4 semanas, diferentes temáticas. Luego, la ruta metodológica es importante. Tenemos que tener claro si es un módulo educativo metodológico. Nosotros tenemos que estar claros cómo vamos a desarrollar el proceso de abordaje de este módulo, pero también de nuestro aprendizaje, ¿no? Porque si van a querer ustedes desarrollar capacitación o formación con las personas privadas de libertad, esto tenemos que estar claros los educadores, ¿no? Y no educadores, todos los que hacemos capacitación. Tenemos que estar muy claros por dónde vamos como muchos dicen, acompañar el desarrollo, el crecimiento educativo de nuestros sujetos con los que trabajamos, ¿no? Entonces, la ruta metodológica es importante. ¿Qué actividades, qué tareas y qué productos van a ser importantes en este módulo? Y finalmente, un pequeño cronograma, ¿ya? Bueno, entraremos entonces a los objetivos. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Hola. Sí, está bien. ¿Está bien? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, miren, el objetivo central de este módulo de modelos pedagógicos es que desarrollemos entre todos capacidades ¿para qué? Para poder sentirnos desafiados a poder elaborar diseños de lineamiento educativo y metodológico para la educación en contexto de encierro. Parece fuerte, ¿no? Porque con un módulo no creo que podamos lograr este objetivo precisamente, ¿no? Es un desafío fuerte, ¿no? Es un propósito grande. Aprender a hacer lineamiento educativo y metodológico para una educación en contexto de encierro parece mucha pretensión, pero ese es el objetivo general. Pero ese diseño queremos que lo abordemos tomando en cuenta características de los grupos vulnerables. Esto es importante. Ustedes saben, en el recinto penitenciario hay de todo. Nos encontramos con personas que tienen diferentes historias de vida, ¿no? Historias de vida, experiencias de vida, formaciones incluso, ¿no? Unos, digamos que, aunque no haya eso, no han podido tener oportunidad de hacer la escuela incluso, vamos a decir que son analfabetas. Hay personas que han llegado a la primaria, a la secundaria,
hay personas que ya han terminado, son bachilleres, son técnicos, hay licenciados, tengan formación superior, ¿no? Entonces hay personas de diversas características, ¿no? Pero también hay poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces creo que esa va a ser nuestra orientación. Pero tiene que responder este diseño, este lineamiento, ¿a qué? A una oferta educativa en un sistema penitenciario boliviano, ¿no? Porque van a ver que hay modelos, experiencias de cómo trabajar educativamente en los recintos penitenciarios, muchos, ¿no? Ricas experiencias a nivel latinoamericano, también en Bolivia tenemos muchas experiencias, ¿no? Hay que recuperar eso, ¿no? Pero hay que también trabajar otro abordaje. Van a ver que, por ejemplo, les voy a proponer un texto muy importante en la parte teórica que se llama ciencia holística, ¿ya? Eso después de los modelos, hay como 5 modelos pedagógicos, como 4, digamos, conocidos, pero el último, el 5, es este de ciencia holística, y justamente tiene que hablar de la educación holística, de la pedagogía holística, la evaluación holística, la planificación holística. ¿Cómo se hace? ¿En qué consiste? Lo vamos a abordar, ¿ya? El objetivo específico, en este caso, van a ver que lo hemos planteado para que nos oriente hacia resultados también, hacia productos concretos. Como alguien decía, no queremos tanta teoría también, ¿no? Eso lo podemos leer, ¿no? Podemos encontrar en el internet, etcétera. Pero en este diplomado, ojalá lo logremos en este módulo, queremos acompañarles en el desarrollo de capacidades para hacer algo productivo también, ¿no? Podamos encontrar ciertas cosas que nos satisfaga como profesionales, pero también sirva para el propósito con el que desarrollamos nuestra actividad laboral, ¿no? Es decir, los recintos penitenciarios. Entonces, el objetivo específico 1 es identificar características de los grupos vulnerables y reconocer los derechos que tienen cada uno de ellos en la educación. Fíjense, es un desafío. Ya vamos a entrar con esta primera semana. La primera semana, el desafío es descubrir qué tipo de grupos vulnerables tenemos en los recintos penitenciarios, pero no quedarnos ahí, sino qué características presentan. Y otras cosas más. Les voy a enseguida explicar qué cosas más queremos identificar. Segundo objetivo específico, identificar características de los diferentes modelos pedagógicos aplicados a los contextos de encierro. Miren, primero vamos a conocer nuestra población, lo vamos a caracterizar, pero luego tenemos que pensar, si tenemos diversidad de personas, sujetos, ¿qué tipo de oferta le vamos a hacer, ¿no? Y para eso tenemos que conocer qué modelos pedagógicos existen, cuáles son sus características y cómo lo podemos aplicar al contexto de encierro, ¿verdad? Si una persona, por ejemplo, vamos a decir, una persona vulnerable, es persona adulta mayor, ¿cómo en la cárcel hacemos un modelo pedagógico, una oferta educativa para esa persona adulta mayor, ¿no? Otro grupo vulnerable es la mujer, ¿no? Las mujeres, digamos, mujer indígena. ¿Cómo le hacemos una oferta para esa mujer indígena que está en un recinto penitenciario y por alguna razón de la vida ha llegado, ¿no?, a ese recinto? Y para no dejarle, ¿cómo le ofrecemos una oferta educativa, verdad? Van a aparecer jóvenes, por ejemplo, ¿no? Jóvenes, por decir que son infractores o más bien se han metido al tema de la droga, ¿no? Por ejemplo, uso indebido de estupefacientes. Entonces, ¿cómo ese modelo pedagógico va a servir para formar, seguir cualificando a ese tipo de población, etcétera, ¿no? Muchas poblaciones van a aparecer. Tercer objetivo, elaborar lineamientos educativos y metodológicos para la educación. Fíjense, en el primer objetivo hemos conocido a nuestra población. En el segundo objetivo vamos a conocer los modelos adecuados para la población en encierro. Y tercero, ya nos vamos a desafiar, ahora, ¿qué oferta le hacemos? El lineamiento educativo, ¿por dónde va a ir la educación en la cárcel? No se habla de cárcel, ¿no? Recinto penitenciario, hay que corregir el lenguaje, recinto penitenciario, ¿no? Y metodológico, ¿con qué metodología podemos trabajar para las diversas poblaciones? Finalmente, este cuarto objetivo específico, vamos a intentar identificar programas de educación en contexto de encierro. Para eso van a ver, yo les he escogido un texto muy interesante, ¿ya? Está enterito en el material,
que se llama de la UNODC, ¿no? De la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hoja de ruta para la elaboración de programas de rehabilitación en las cárceles. Es un texto muy interesante. No solo nos da un enfoque teórico, sino también nos da herramientas a cómo podemos elaborar programas exactamente atendiendo a la diversidad de poblaciones para personas en privación de libertad. Entonces, esos son los 4 objetivos específicos. Cada objetivo tiene una tarea que hacer, un desafío. La primera, conocer a nuestra población. La segunda, conocer los modelos. La tercera, elaborar lineamiento educativo. La cuarta, hacer ciertos programas, trabajar ciertas pautas, vamos a decir. No vamos a llegar a trabajar, no va a alcanzar el tiempo, pero sí ciertas pautas para cómo hacemos programas de educación en contexto de encierro. Bueno, seguimos entonces. Hecho eso, ahora sí les presento las unidades de formación. Ya les decía, son 4 unidades de formación, ¿no? Por eso les he puesto de colorcito. La unidad 1, que va a durar una semana, se refiere a grupos vulnerables y el derecho a la educación, pero más que en el derecho nos vamos a concentrar más en el concepto y las características de estos grupos vulnerables. Y la tarea va a ser, ¿cuáles son nuestros grupos vulnerables? ¿No? Vamos a descubrir eso. Tenemos que profundizar si ya las conocemos. La unidad 2, la unidad temática 2, modelos pedagógicos. Ya hemos adelantado en los objetivos, ¿no? En la unidad 3, lineamientos educativos y metodológicos. Para esto les he traído un texto bien interesante que lo he trabajado, yo soy el autor de ese texto. En el Ministerio de Educación no había un lineamiento y quizás ustedes también no lo conocen, ¿ya? El 2018 recién se ha publicado. Cuando estaban otras personas de régimen penitenciario, hemos trabajado de cerca con ellas. Habían contratado a un consultor para que haga este lineamiento, pero había pasado ya como un año y no avanzaban, ¿no? Entonces, a mí me tocó hacerme cargo de esto y hemos desarrollado talleres en los departamentos, hemos interactuado con personal de régimen penitenciario, los centros de educación alternativa y hemos construido un lineamiento. Entonces, ahora ya hay un lineamiento educativo, pero lamentablemente ese lineamiento solo es para la educación alternativa, pero ya está hecho. Entonces, creo que hay que trabajar ahora lineamientos también para población, por ejemplo, niño, joven, adolescente, ¿no? No hay un lineamiento. Aunque había experiencias con los CAIPs, ¿no? Con los CAIPs, pero no hay un lineamiento, hay que trabajar. Había un reglamento para trabajar con los CAIPs, pero no era precisamente un lineamiento. Entonces, el desafío aquí es que a partir de este texto que ya está escrito, que el 2018, miren, hace poco nomás se ha puesto en vigencia, nosotros podamos ampliar la perspectiva, es decir, que no sea solo para porque este lineamiento que existe es solo para personas jóvenes adultas. Entonces nosotros tenemos que ver qué lineamiento vamos a dar en la cárcel educativo para población niño, ¿no? O mejor dicho, joven, ¿no? Adolescente, para persona adulta mayor, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos aquí un trabajo bastante interesante que hacer. Y la unidad 4 son los programas, ¿no? Aquí hay programas, también hay como ejemplos, ciertos programas educativos que ya están hechos. A partir de ello vamos a poder trabajar también. Pero nuestro documento base va a ser este que les he dicho que se llama Hoja de Ruta para la elaboración de programas de rehabilitación, ¿ya? Eso en cuanto a las unidades. ¿Cómo estamos yendo? ¿Se escucha bien? ¿Me están captando? Sí, licenciado, se escucha bien. Perfecto. Sí, licenciado, se escucha bien. Si tienen alguna duda, yo estoy yendo muy rápido, me preguntan, volvemos, háganme parar y consultar, dialogaremos un poquito, ¿ya? No se preocupen de eso, porque lo importante va a ser que tengamos claro cómo vamos a desarrollar este módulo, por dónde va, porque si no tenemos claro eso, nosotros podemos perdernos en el mismo activismo, ¿no? que le estamos planteando. Es importante esto. La ruta metodológica, sus unidades de formación, tenerlo claro. Entonces les pido que si quieren una consulta, me hacen parar y vamos a detenernos en eso. ¿Cuál es la ruta metodológica? Entonces miren, son 4 momentos que vamos a trabajar. En cada unidad vamos a trabajar 4 momentos, ¿ya?
El abordaje de las cuatro temáticas se lo hace en 4 momentos. ¿Cuáles son los 4 momentos? Empezamos por el círculo. Aquí ya decían ustedes, estamos pues frente a personas que no están aprendiendo a trabajar con personas jóvenes, con personas privadas de libertad, en libertad, ¿no? O quizás son pocas las que, y yo creo que no hay ninguna, porque finalmente todos creo que tenemos esa experiencia. Entonces vamos a partir del conocimiento y la experiencia propia de cada quien, de cada persona, de cada una de ustedes, de cada profesional, ¿ya? De cada conocimiento que existe, ¿no? De cada saber que hay. Entonces, por eso va a ser importante las actividades que les vamos a plantear, ¿no? La investigación, la lectura, el intercambio. Entonces, aquí, digamos, queremos siempre, como punto de partida, recoger ese conocimiento y esa experiencia que tiene cada uno de ustedes. Luego, nuevos conocimientos y nuevas habilidades, claro, ¿no? No nos podemos quedar con nuestra experiencia y solo nuestro conocimiento. Dicen que por algo nos inscribimos, queremos participar en un diplomado, ¿no? Porque siempre pensamos, y estamos en lo correcto, tenemos que aprender algo más, ¿no? Entonces tenemos que nosotros en la discusión, en el análisis, las propuestas que les hacemos de textos y de metodología, de herramientas, ustedes adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades, ¿no? Sé que lo tienen, pero siempre habrá algo que van a aprender. Y si no lo están haciendo, evaluaremos cada semana para que podamos profundizar ciertos aspectos que va a ser de interés de ustedes. Entonces, esta es la parte conceptual teórica, nuevos conocimientos, nuevas habilidades. Luego vamos a valorar también ciertas cosas. ¿Qué cosas, no? Por ejemplo, de nuestra experiencia, ¿qué podemos recuperar? Porque de nuestra experiencia no es que todo es servible, ¿no? A veces sabemos cosas que no está bien que sigamos haciéndolo así, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los métodos, a veces nos quedamos en un método tradicional de enseñanza y no nos podemos quedar en eso. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, ¿no? Hemos sido desafiados todos, los educadores, no educadores, todos los profesionales, a usar las herramientas, ¿no? Virtuales, ¿no es cierto? Pero no solo a usar, pues, sino también tenemos que empezar a cuestionarnos cómo lo vamos a usar, ¿no? ¿Con qué propósito? ¿No? Tenemos que conocerlas. Entonces, fíjense, es un nuevo desafío para todos. Tenemos que desarrollar nuevos conceptos, pero valorando también por qué lo estamos haciendo, para qué lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, vamos a valorar la experiencia, el conocimiento que tenemos, qué nos sirve, qué no nos sirve, y este nuevo conocimiento que de la teoría no todo sirve, ¿no? La teoría sirve para ilustrar, pero si nosotros discriminamos, analizamos y reflexionamos individual y colectivamente, tenemos que valorar, ¿no? Tenemos que decir, esta teoría está bien, ¿no? Pero no sirve para mi contexto, no sirve para la persona privada de libertad con la que yo trabajo. Esta sí sirve, este enfoque que acabo de leer, esto sí se adecua, por esto. Fíjense, la teoría tenemos que también saberla usar, saberla aprovechar, ¿no? Valorándola, ¿no? Tenemos que valorar sus pros y sus contras, no solo la teoría, las herramientas, todo, ¿no? Entonces, el conocimiento también tenemos que saber valorar, porque no todo conocimiento es útil, ¿no? Tenemos que saber valorar hasta dónde nos sirve cada cosa. Entonces, eso vamos a hacer en nuestro proceso de formación. Vamos a valorar nuestra experiencia y el nuevo conocimiento. ¿Y para qué? Finalmente, para lograr nuevos productos. Por eso en este diplomado nosotros hablamos de producir algo, ¿no? Algo nuevo. Entonces, en este módulo le estamos desafiando a producir 2 cositas. A ver, ¿qué me puede decir hasta el momento? ¿Cuál sería el desafío en este módulo? Ya les he mostrado los objetivos y también las unidades temáticas. ¿A qué nos estamos desafiando en este módulo? ¿Qué nuevo queremos producir? A ver, un diálogo pequeñito, a ver, unas 2 personas. ¿Quiénes quieren decirnos cuál sería nuestro desafío de producir algo nuevo en este diplomado, pero en este módulo, sobre todo en el módulo 2? Más que todo es elaborar los lineamientos educativos que ya se han dado en el año 2018, ¿no? Hace 2 años atrás.
y tratar de mejorar tal vez esos lineamientos educativos y metodológicos para la educación, más que todo en el contexto de encierro. Y también, lo principal, identificar, ¿no?, los programas de educación en esta temática de los contextos de encierro. Perfecto. Ve ya, ¿quién ha intervenido? Carlos, ¿no? Sí, Carlos Eduardo. Ve, ya no necesita hacer el diplomado. No, pero... Está preparado. Nancy, a ver, adelante. Solo decía, ya está preparado el compañero. Pero todos, ¿no? Por ejemplo, miren, si a Carlos ahorita le preguntamos, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir, a ver, ¿usted conoce a las personas que tienen problemas psicológicos? ¿No? Quizás no, porque no es su especialidad la psicología, pero a un psicólogo que, digamos, tenemos aquí en el grupo, así, ¿no? Nos va a profundizar mucho. Pero Carlos sí nos va a ayudar en la parte educativa, porque es su especialidad. Pero, por ejemplo, si hablamos de leyes, ¿hay algún abogado por aquí? A ver, ¿hay un abogado? ¿Hay algún abogado? ¿Alguna abogada? Hola. ¿Necesitamos algún abogado? ¿Trabajador, trabajadora social? ¿No hay? Buenas noches, yo soy Buenas trabajadora noches. social. Liliana, ¿cómo está? Bien, gracias. Sabe, yo pienso que es cierto que vamos a ver temas metodológicos y de contenido, pero también creo que hay que adecuar el lenguaje a este tipo de población, porque si bien es población adulta, no es, tiene características particulares, entonces hay que adaptar nomás el lenguaje. Pienso que eso también deberíamos considerar. Así es. ¿Ve? Entonces, fíjense, va a ser un desafío importante en llegar a un producto, pero yo diría integral, holístico. Y ahí vamos a tener un enfoque de un modelo. Por ejemplo, les he dicho que vamos a usar un texto que se llama Ciencia Holística, ¿no? Y en el enfoque educativo nuevo del siglo XXI, este es un enfoque ahora actual, se llama eso, pues, ¿no? La educación, la pedagogía holística, ¿no? Entonces, ahí necesita el concurso de una multiplicidad de profesiones, lecturas, miradas, ¿no? Experiencias. Entonces, ahí miren, vamos a hacer equipos y entonces los lineamientos tienen que ser integrales, tiene que servir no solo para el educador, tiene que servir también para el médico, para el trabajador social, la trabajadora social, el abogado que trabaja en la parte legal, tiene que servir también para el profesor que está enseñando ahí adentro, tiene que servir para la persona que trabaja con adulta mayor, tiene que servir para los que trabajan con los jóvenes, adolescentes, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, digamos, este resultado que le estamos planteando va a ser importante que lo trabajen de manera en equipo, de manera integral, ¿ya? Continuaremos. Entonces, esa es la ruta metodológica que vamos a hacer en todas las unidades. Vamos a partir del conocimiento, vamos a profundizar con nuevos conocimientos, valorando nuestra práctica y el nuevo conocimiento. ¿Para qué? Para producir algo nuevo, ¿no? Para encontrar algún producto, ¿ya? Actividades. ¿Cuáles son las actividades que vamos a tener en este módulo, ¿no? ¿Y qué tareas y qué productos? En las actividades vamos a hacer siempre actividades individuales, ¿ya? Queremos que no estén siempre preocupados de a qué hora trabajamos en el grupo, ¿no? Sino más bien actividades individuales también es importante para la formación, ¿no? Pero también es importante poner el enfoque, trabajar grupalmente, ¿no? Por esto que les digo, una persona solita puede hacer una propuesta, pero solo desde su mirada, su experiencia y su formación. Pero si trabaja si es profesor con un abogado, con una abogada, va a ampliar su panorama. Si trabaja con una trabajadora social, amplía más todavía. Trabaja con un médico, mucho mejor. Entonces, fíjense, un trabajo más integral. Por eso es importante el trabajo grupal. El colectivo va a ser esta sesión, ¿ya? Que vamos a hacerlo entre todos. Ojalá tengamos la participación de la mayoría, va a ser importante, ¿ya? Luego va a haber también lectura de textos. Esos textos siempre están, por ejemplo, para la unidad 1 tenemos 4 textos, ¿ya?
Pero no es que se van a leer todos enteritos los textos, ¿no? Sino hay páginas indicadas. Ahora, claro, quien es buen lector quiere profundizar, hágalo, ¿no? Eso no le vamos a decir que no lo haga, ¿no? Luego hay también audiovisuales. Hemos incorporado los audiovisuales porque a veces nosotros ponemos a nuestro celular mientras estamos yendo de viaje en el bus, en el minibús o en nuestro coche, podemos estar escuchando, ¿no? Entonces, eso también hemos incorporado, hemos pensado en eso, porque no siempre el tiempo nos alcanza para estar leyendo todo el tiempo, ¿no? Tareas. Son conducentes a los productos finales y van a ser tareas individuales y grupales. ¿Qué quiere decir eso? Miren, yo he pensado un poquito evaluando también el primer módulo. En el primer módulo ha habido mucha actividad, ¿no? Bastantes actividades. Pero yo decía, a ver, si hacemos actividad, pero ¿cuál es el resultado de eso, ¿no? Entonces he pensado más en el producto. Entonces he dicho, a ver, las actividades, las tareas que tienen que cumplir, que sea conducente al producto. Es decir, si alguien hace el trabajo, la tarea, ya puede dar por contado o por descontado de que ya no se va a preocupar de su producto porque ha avanzado harto. Porque el producto final va a ser como pulir esa tarea, ¿no? Mejorar y va a tener su producto final. Entonces, siempre va a ser conducente al producto final, ¿ya? El producto, abajo ya con el celestito, vamos a hacer investigaciones, va a haber análisis, síntesis y propuestas. Es decir, hay tipos de productos, ¿no? Unos casos le vamos a pedir que sea un producto investigativo, en otros casos que sea analítico, un producto analítico, en otros casos que haga síntesis de algo y finalmente son propuestas, ¿no? Por ejemplo, cuando hagamos lineamientos, vamos a pedirle, haga una propuesta de lineamiento, ¿no? Entonces va a ser una propuesta. En alguna tarea le vamos a pedir que haga una investigación, entonces va a tener que hacerlo, ¿no? O en alguna otra tarea que haga un análisis de cierto texto, entonces va a tener que hacer. O en otra, una síntesis, ¿no? Entonces siempre el producto va a tener estas 3, 4 características. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? ¿No se han dormido? No, dicen, todo bien. Perfecto. Cronograma, con este terminamos ya la introducción. Este módulo, como les he dicho, en sus 4 unidades va a tener este desarrollo. Estamos empezando hoy día con la unidad 1 hasta el 25 de octubre, es decir, domingo, está abierta el aula virtual. Está abierto el aula virtual. No quiere decir, aquí sí les recomiendo yo, he visto en el primer módulo, que lo dejen hasta el último día. Es decir, el 25 se estén preocupando desde esta su actividad, ¿no? De profundizar su unidad 1. No. Yo he pensado un poquito en eso y he dicho, a ver, en el camino les vamos a plantear 2 cosas, una tarea y un producto. Es decir, cada semana van a tener ustedes ese desafío. Van a tener una tarea y un producto. Una tarea y un producto, ¿no? Pero son tareas, no son teóricas, son bien prácticas, ¿ya? Y la suma, miren, la suma de las tareas y de los productos de las 4 semanas les va a llevar a su producto final, es decir, su lineamiento, ¿no? Les va a decir, haga una propuesta de lineamiento para la educación en contexto de encierro. Si ustedes han trabajado bien la tarea de la primera semana, de la segunda semana, de la tercera, de la cuarta, ya tienen su producto final, ¿no? Entonces, he pensado en eso. Así que no hay muchas actividades, no hay muchas tareas, pero sí el producto se quiere que trabajemos semana por semana. ¿Ya? Entonces, ese es el cronograma. La segunda unidad, el 26 al 1 de noviembre, aquí le falta la N. La tercera, del 2 al 8 de noviembre, domingo. La cuarta, del 9 al 14 de noviembre, ¿no? Con esto estaríamos terminando el módulo, es decir, el 14 de noviembre. Al día siguiente va a haber una evaluación en línea, ¿ya? Les vamos a comunicar, yo creo que va a ser una evaluación cortita. Está Daniel aquí. Daniel, ¿estás, no? Sí, Vicen, aquí estoy. Daniel, ahí les presento a Daniel, ya le conocen, él es nuestro licenciado que está en el soporte del aula virtual.
Entonces, siempre que tengan problemas, no puedan ingresar, etcétera, etcétera, no pueden descargar el video o el texto, escriban en el grupo, está en los grupos Daniel, y díganle, auxilio Daniel, por favor, una ayuda en este tema. Entonces, va a estar. Entonces, decía Daniel que vamos a hacer una evaluación en línea, ¿no? Entonces, así dicen. sí, entonces Daniel nos va a ayudar en eso, pues vamos a colgar las preguntas y inmediatamente cada quien se somete a la evaluación en un tiempo limitado, por decir media hora, y luego inmediatamente ya tiene su calificación final, ¿no? Del módulo, ¿ya? Pero eso sería no del final, sino parcial, porque el producto final es el que en puntuación tiene más puntaje, ¿no? Tiene más validez. Entonces, producto más la evaluación, esa es la nota final, ¿ya? Entonces, el día inmediatamente el domingo, el 15, estaremos dando la evaluación en línea, ¿no? Gracias. Con eso ya hemos explicado un poquito cómo va a ser el desarrollo de nuestro módulo 2. ¿Alguna pregunta tiene alguien? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Les doy la palabra. ¿Está claro? ¿Quieren que se explique algo más? Pedían que se expliquen las actividades, los productos, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Alguien no está claro? ¿No ha entendido? ¿Quiere que lo repita? Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Licenciado, una pregunta acerca de ¿cómo va a ser el trabajo grupal? ¿Va a ser de manera, tal vez, relacionando entre grupos, 1 o 2, o dentro del grupo va a haber, como hay grupo 1 o grupo 2, o sea, los participantes del grupo 1 van a solamente socializar, van a relacionarse para formar un producto, como usted dice? Hay dos maneras, ¿no? Una que yo les sugiera, desde yo diga, por ejemplo, pongo la lista y digo del 1 al 10 un grupo, del 11 al 20 otro grupo, etcétera, ¿no ve? Entonces, u otra es que ustedes, por compatibilidad de tiempos, de experiencias, de espacios laborales, finalmente amistad, qué sé yo, podrían hacer un grupo, ¿no ve? Eso es otra posibilidad. Eso, pero yo dejaría, a ver, luego podemos hablar. Enseguida vamos a entrar a ese tema de hacer el grupo, porque la primera actividad que vamos a hacer es grupal. Entonces, les voy a proponer a ver cómo lo podemos hacer. Al terminar lo vamos a hacer, ¿está bien? Al terminar la sesión. Bien, entonces, para un poquito más entrar a esto del módulo, yo quisiera compartirles rápidamente, porque esto sí ha tenido dificultades el otro día, cuando hemos querido cerrar A ver, estoy abriendo la guía, ¿ya? La guía del participante se llama, ¿no? Ya está colgado, ya está en el aula virtual, ¿ya? Entonces ya pueden ustedes acceder a esta guía. Un poquito se ve, ¿le estoy compartiendo? No todavía. No, no se ve. Ahora sí. Ahora ¿Sí, no? sí. Ya. Entonces, esta guía ya está en el aula. Aquí rápidamente lo que les voy a explicar es lo siguiente. Están los contenidos. Esto. Miren, estamos en esta parte ahora, en la sesión virtual, ¿no? Con el Zoom. Y estamos en esto de explicarles en qué consiste el módulo, sus objetivos, etc. ¿Ya? Enseguida vamos a trabajar la primera unidad. Vamos a hacer una introducción a la primera unidad temática, ¿ya? Luego, miren, aquí hay, por ejemplo, yo ya he incorporado la observación de videos y lectura de textos, ¿ya? Es nuestra primera actividad, ¿ya? ¿Para qué? Para hablar un poquito de las características de los grupos vulnerables, ¿no? Entonces hay un video, mejor dicho, 2 videos, ¿ya? De experiencias de trabajo con personas privadas de libertad. Hay un tercer video, este es más bien de una política educativa del Ministerio de Educación de Ecuador. Luego hay 4
textos, ¿ya? De lectura, pero no es todo el texto. Hay ciertas páginas que hay que leer, ¿no? Entonces, esto nos va a dar una introducción a la población vulnerable, a la diversidad de poblaciones con las que nos encontramos en un recinto penitenciario, ¿no? Pero con esto les voy a explicar las otras unidades, no vamos a alcanzar en tiempo. Miren aquí, yo pongo lectura de texto 1, 2, 3, 4, pero inmediatamente les anoto la tarea. Luego de leer, ¿qué tienen que hacer? ¿No ven? Viene la tarea. Dice, a partir de los videos observados y los textos leídos, elaboramos una síntesis didáctica con los siguientes aspectos. Entonces, fíjense, no les estoy diciendo solamente hagan la síntesis, yo les estoy diciendo qué tiene que tener esa síntesis, ¿no? Por ejemplo, tiene que tener cuáles son las poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿ya? En este caso, producto de las lecturas y los videos, pero también producto de la experiencia que tiene cada quien. ¿Qué características centrales hemos encontrado en las poblaciones vulnerables en los recintos penitenciarios? Vamos a identificar qué problemáticas requieren ser atendidas y qué potencialidades existen en el aspecto educativo para poblaciones vulnerables en recintos penitenciarios. Fíjense, les estoy pidiendo 3 cosas, ¿no? En la síntesis, 3 cosas. Población, característica central y problemática y potencialidad que tiene esa población. Es la síntesis, ¿no? Y lo archivamos, miren aquí por ejemplo, le archivamos en la tarea en la carpeta personal. Aquí les explico. Les sugiero que para no estar entrando a cada momento al aula virtual, usted se haga una carpeta, ¿ya? Una carpeta y archiven esa tarea. Pero lo que vamos a pedir es que al finalizar la semana, ustedes sí lo vayan mandando al aula virtual. ¿Por qué? Porque necesitamos verificar, ¿no? Esta tarea. Necesitamos verificar. Si no, si lo ponen a su archivo y no nos los mandan, entonces pues no vamos a poder verificar para evaluar. Entonces, al final de la semana ustedes nos los mandan, ¿ya? Y aquí miren en la columna de tareas y productos, le he puesto de manera clara. ¿Qué esperamos? Que ustedes comprendan críticamente las características de los grupos vulnerables, sus problemáticas y sus potencialidades. Eso queremos, ¿no? Pero como tarea tienen que entregarnos la síntesis didáctica en su carpeta personal y el aula virtual finalmente, ¿ya? Está disponible toda la semana. ¿Listo? Entonces, todas las tareas están así. Ahora miren, ¿qué consecuencia tiene de que no hagan esta tarea? La consecuencia es la siguiente, ¿no? Viene la actividad siguiente, es preparación de una presentación didáctica, es decir, después de la lectura que van a hacer de un texto, ¿ya? Ustedes tienen que preparar una presentación didáctica, no la lectura de un texto, sino después de haber visto el video, leído los textos, haber hecho su síntesis. Esa síntesis didáctica, ustedes tienen que prepararlo en una presentación didáctica. En PowerPoint, ustedes ya verán cómo lo hacen, incluso tal vez video, no sé, ustedes vean qué mejor les gusta. Preparan, ¿no?, su síntesis en una presentación. Esa presentación lo ponen en el foro y participan en el foro, ¿no? Explican a sus compañeros cómo han abordado, cuál ha sido su lectura de la población diversa, sus características, sus problemáticas, sus potencialidades, lo comparten con esta pregunta. Miren, hay una pregunta además para participar en el foro, ¿no?, virtual. ¿Cuáles son las poblaciones más vulnerables que se encuentran en los recintos penitenciarios y cuáles son sus principales características? Segunda pregunta. ¿Cuál de las principales problemáticas y potencialidades que deben ser atendidas desde la educación con personas privadas de libertad en calidad de población vulnerable? ¿Cuáles son las principales problemáticas? ¿Cuáles son las principales potencialidades, ¿no? Entonces, 2 preguntas para que participen en el foro. Entonces, fíjense, la tarea ya la hacen, el producto ya es fácil. Solo tienen que volverle a una presentación, no le estoy pidiendo otra cosa, ¿no? Su síntesis la ponen en una presentación. Ese es su primer producto número 1. Por eso decía, la tarea tiene consecuencia inmediata en el producto, ¿no ve? Como han visto aquí.
Y así en todas las semanas es en esa misma organización. Fíjense en la semana 2, igual aquí, ya he pensado ya no lecturas, ¿ya? En esta semana, en la semana 2, eso yo creo que a muchos les va a gustar, o tal vez no, es ver videitos, ¿no? Es como ver película, ¿ya? Entonces les estoy invitando a que vean videos, ¿ya? Los videos, modelos pedagógicos más usados en educación, está en el YouTube. El YouTube, ustedes ponen el título, modelos pedagógicos más usados en educación, está el videito, ¿ya? No es largo, es bien sencillito. El video 2 se llama La educación holística posible, necesaria y mejor, Carlos Espinosa, ¿ya? Lo buscan en YouTube también, está ahí. Muy bonito el video. Ahora, quienes quieren reforzar este enfoque de la educación holística, les he puesto en lecturas complementarias un texto que les he dicho que es la ciencia holística. Pero de la ciencia holística está unas páginas nomás, son como 5 páginas que se llama la educación holística, porque esta ciencia holística es más amplia, ¿no? Entonces, solo para la educación habla de la educación holística. Entonces, está en lecturas complementarias, aquí abajo de vista, aquí está, la educación holística, la segunda lectura de Elbert George, ¿no? Del 2015, ¿ya? Son de la 93 a la 105, son pocas paginitas, ¿ya? Si quieren profundizar con lectura el video, lo hacen. Quienes no tienen tiempo, está bien, también pueden quedarse en el video, ¿ya? Es bien explicativo. Entonces, viene la tarea. Después de ver los videos, viene la tarea. Elegir un modelo pedagógico adecuado para la educación con personas privadas de libertad en base a la siguiente pregunta. ¿Qué modelo pedagógico se adecua a la educación en contexto de encierro? Esa es la tarea, ¿no? Ustedes eligen un modelo pedagógico, ¿ya? Hacen la tarea, luego viene una lecturita más que se llama hacia una educación desde una perspectiva del sujeto para ampliar esto, y viene el producto. ¿Cuál es el producto? ¿No? Si han visto los videos, han trabajado la tarea, elaborar un cuadro analítico de doble entrada, un cuadrito, ¿para qué? Para justificar por qué han elegido el modelo que han elegido, ¿no? El modelo pedagógico. Por ejemplo, alguien me va a decir, yo he elegido el modelo pedagógico holístico. Y inmediatamente en su producto la pregunta es ¿por qué has elegido? Entonces le estoy diciendo, justifica un modelo pedagógico elegido, describiendo al menos los siguientes aspectos. ¿Por qué? ¿Qué características tiene el modelo? Las centrales que has elegido. ¿Cuáles son las razones sociales, culturales, etarias, educativas y otras razones que se relacionan con la persona privada de libertad que justifica tu elección, ¿no? Entonces, no es solo decir, he elegido y ya está, ¿no? No, sino más bien le estamos preguntando por qué ha elegido, justifique por qué ha elegido. Y por qué además es adecuado para la población con la que trabajamos, ¿no? Entonces, su tarea es hacer un cuadro analítico de doble entrada, ¿ya? Ese es el producto 2, semana número 2. Semana número 3, de igual manera, hay lectura de texto. Aquí es un solo textito, ¿ya? Para la alegría de muchos, un solo texto que se llama Lineamiento Curricular y Metodológico para la Educación Alternativa en Contexto de Encierro. El texto está enterito. Ese es el que les decía que ya está hecho. Lo hemos trabajado el 2018, lo hemos elaborado y es la base para que lo que viene inmediatamente. Vamos a organizarnos en grupos. Aquí está el grupo. Miren, aquí aparece el trabajo de grupo. ¿Por qué? Porque queremos que este lineamiento sea integral. Entonces piensen ustedes en los grupos, no solo porque son amigos o amigas, sino piensen que deben hacerlo multidisciplinario, ¿no? Entonces, mejor que haya un educador, que haya una trabajadora social, un médico, que haya un abogado, etcétera, ¿no? Traten de que su equipo sea integral, para que su lineamiento también sea integral, ¿verdad? Eso piensen. La tarea es revisar el texto después de haber revisado, plantear primero, ¿qué aspectos se destacan en los lineamientos curriculares revisados? ¿Qué de lo que han leído podemos recuperar? ¿Qué está bien en ese lineamiento? ¿No? ¿Qué nos va a servir? ¿Y qué nuevos lineamientos curriculares y metodológicos identificamos para la educación en contexto de ciencias? Ahí les toca a ustedes trabajar. Esto en este lineamiento no está, hay que ponerlo. Esto necesita ampliar, hay que ampliarlo de esta manera. Entonces aquí viene el trabajo del grupo. Es la tarea número 3 de la semana 3.
Pero esto tiene su efecto, miren, en el producto que le estamos pidiendo de la semana, que es elaborar una propuesta de lineamiento curricular y metodológico, ¿no? Entonces, el producto 3 es su propuesta de lineamiento, entonces, integral, ¿verdad? Tienen el lineamiento hecho, yo creo que está desde una mirada más solo educativa. Ahora, desde la mirada amplia que ustedes tienen la experiencia, lo van a ampliar, lo van a plantear mejor para otra población, etcétera. Entonces, esperamos que esta propuesta, realmente, si trabajan en esta propuesta, les van a agradecer, yo digo, muchas instituciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en educación, ¿no? Ya les he dicho que en alternativa hemos trabajado esto, pero no hay para educación regular, no hay para educación escolar, no hay. Tienen que hacer un lineamiento. Después les van a agradecer, por ejemplo, régimen penitenciario, cómo trabajamos con personas infractoras jóvenes, ¿no? Calauma, por ejemplo, ¿no? Entonces, a pesar que tienen su modelo pedagógico, pero lineamiento no hay, ¿no? Que sea un documento. Ustedes saben que un lineamiento es como una política, ¿no? Que se tiene que implementar desde los espacios institucionales, en este caso los ministerios. Entonces, esta no es una tareita simple, esta es realmente una responsabilidad que les estamos dando para que ustedes, producto de este diplomado, digamos, nuestra propuesta aquí está de lineamiento, ¿no? Entonces, incluso lo podemos imprimir, lo podemos trabajar mejor y podemos poner los nombres de toditos, los diplomantes, es decir, estos son los equipos de trabajo que han trabajado esta propuesta de lineamiento. Instituciones, tómenlo o déjenlo, pero es nuestro aporte. Entonces, gran desafío, ¿no? En esta parte, ¿ya? Y para terminar, la cuarta semana, ya más sencillito, ¿ya? Como verán, la tercera semana es fuerte, ¿ya? La cuarta semana solamente es sencillo. Vamos a leer un texto que se llama Programas de Rehabilitación en Cárceles. La tarea es identificar normas principales, cómo se elabora un programa para centro penitenciario, es su tarea, y su producto es, no hay, ¿ya? Solo tarea, es hacer un resumen que identifique cuestiones concretas para cómo elaboramos un programa para las cárceles, porque hemos hecho el lineamiento. Ahora un programa, ¿cómo se hace? ¿No? Entonces, por ejemplo, puede ser un programa para educación, un programa para la parte social, un programa para la parte médica, un programa para la atención en la parte legal, un programa para atención al trabajo, un programa para la atención a la parte humanística, un trabajo para los niños, ¿no? Que están con sus papás en la cárcel, etcétera, etcétera. Ustedes ya conocen amplios el panorama. Pero aquí la tareita no hay producto. La tarea solo es identificar qué tipos de programas podemos plantear para los recintos penitenciarios, ¿ya? Con esa tarea termina el módulo y nuestro producto final es la propuesta de lineamiento curricular y metodológico. Entonces, la tercera semana va a ser importante, pero yo diría no solo esa, sino todas las semanas, porque como verán, cada semana tiene su importancia. La primera semana vamos a identificar poblaciones. ¿Con qué se plantea un lineamiento? No es para el vacío, ¿no? Para el aire, sino es para la población. Entonces, si no identifican bien sus poblaciones, no caracterizan bien, no identifican sus problemáticas, sus potencialidades, ¿cómo van a plantear lineamientos? ¿No? Un lineamiento se plantea para atacar ciertos problemas, para aprovechar ciertas potencialidades con la población con la que trabajamos. Entonces, fíjense, la tarea primera no es que no tiene importancia, es más importante incluso que la segunda. Tenemos clarito identificado la población, entonces sus problemas, entonces hacemos un lineamiento, ¿no? Fíjense, es consecuencia, ¿ya? Ese es un poquito cómo hemos organizado, entonces no he querido hacerles mucha actividad, como verán, pocas actividades, pero sí buenos productos semana por semana, ¿ya? ¿Cómo les parece? ¿Qué les parece? Hola. Les escucho, ¿qué les parece? No puedo contestar. Hola, hola. Buenas, buenas. Me parece muy retador, muy interesante lo que vamos a avanzar durante estas semanas. Perfecto. ¿Está claro entonces las 4 semanas? ¿Sí? Mónica, ¿está claro? Sí, está claro.
Dicen. Perfecto. Me parece una metodología muy interesante y con producto y vamos a aportar todos. Perfecto. A ver, Ludwig, ¿qué le parece? ¿Qué tal? ¿Está claro? La primera semana, nuestro desafío, identificar las poblaciones, sus características. Segunda semana, alineamiento, trabajar. Tercera semana, ¿qué vamos a trabajar? Excelente, licenciado, me parece excelente. Bueno, creo que también vamos a profundizar algunos que no conocemos o algunos que ya conocemos también algunas cosas y bueno, variar de las semanas también nos va a ayudar para mejorar y comprender también de manera holística también todo lo que vamos a aprender. Perfecto. Bien, pues entonces creo que está claro, ¿no? Siempre les reitero que no he querido cargarles de mucha actividad, pero sí, yo digo, cada semana hay una tarea sencilla, pero esa tarea le lleva inmediatamente a tener su producto, ¿no? Si no hacen la tarea, no tienen su producto, ¿ya? Néstor. Sí, licenciado, me parece muy interesante y además, como bien lo ha indicado, muy retador porque en realidad existen lineamientos y hay diseños curriculares elaborados para educación alternativa, pero lo que en realidad estamos en la falencia de que no existen programas y elaboración de diseños curriculares para contexto de encierro. Así es. Muchos colegas están prácticamente adecuando los programas que hay para educación secundaria, regular, tratando de adecuar de acuerdo a la experiencia que tienen y todo demás. Y me parece que es muy interesante, ¿no? O tener un programa y saber, elaborar un programa exclusivamente para educación en contexto de encierro. Yo creo que va a ser muy interesante, licenciado. Perfecto. Listo, pues entonces ese es el desafío. Bueno, ahora miren, lo que les propongo es que empecemos con una actividad pequeña que se llama identificando nuestras poblaciones, ¿no? Justamente cuáles son las poblaciones diversas y en situación de vulnerabilidad. Para eso les he compartido, no sé si han podido recibir una pequeña historieta, ¿lo han visto? Les he mandado por el grupo. ¿Lo han visto? ¿Lo han podido ver? Hola, hola. ¿Lo han visto esa lecturita que les he enviado? Un poco. Y a ver, ahora les estoy compartiendo. Se mira, aunque es un poco borrosito, pero se trata de lo siguiente. Vamos a entrar en la temática 1, ¿ya? En la unidad 1, pero con una pequeña actividad. Luego las lecturas todos ustedes los van a hacer. Pequeña actividad, 5 minutos. Luego vamos terminando. Se llama Confesiones de un experto en sanidad. ¿Ya? Tiene esta historieta tiene 6 escenas, ¿no? Es como cuando leíamos Condorito, Mafalda, ¿no ve? O otras revistas, incluso otros dibujos animados, ¿no? Siempre se presenta, el diseño es que hay escenas, ¿no? Hay ciertas escenas. En la primera escena, ¿qué estamos viendo? Esta es la primera escena, aquí están varias personas charlando. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué nos presenta esa escena? A ver, Eliana, ¿qué se mira en esta escena? ¿Puede ayudarnos? Confieso que no he podido ver el video. Pero no es video, aquí les estoy mostrando. ¿Están mirando? Les estoy compartiendo. ¿Se mira lo que les estoy mostrando? Sí. Bueno, son aparentemente varios expertos. Es como una especie de un grupo interdisciplinario. Ah, sí, ¿no? Expertos en Exacto, mire aquí, por ejemplo, si yo leo, dice un experto en sanidad, en educación, en finanzas, y si lo ponemos al contexto de ustedes, podemos decir, ¿no? Un experto en trabajo social, en leyes, un abogado, aquí un maestro, un docente, ¿no? Aquí tenemos otro especialista que sería en trabajo social, un médico, etcétera. Todos los especialistas que hay en un recinto penitenciario, ¿no? El equipo de régimen penitenciario, aquí los centros de educación alternativa y otras personas especialistas, ¿no ve? Entonces, esa reunión. ¿Y de qué están hablando esos expertos?
A ver, traten de leer. Por ejemplo, aquí dice, la incidencia de las salud. enfermedades fecales y orales es extremadamente preocupante. Es preciso proveer una educación sanitaria. Debemos dar prioridad a soluciones que resulten efectivas en su costo. Tecnología apropiada, esto es lo que entenderán, ¿no? ¿A qué se refieren estos expertos? ¿De qué están hablando? A ver, ¿quién quiere participar? Problemáticas, me parece, problemáticas que afectan a una determinada población. En este caso, ¿qué sería la problemática? Porque hablan, miren, dicen de enfermedades problema fecales. de salud. Es Eso, que ¿no? hay De salud. enfermedades infectocontagiosas, más que todo provocadas por las heces fecales, y eso es el punto de partida de la discusión de todos estos entes. De ese equipo de expertos, ¿no? Digamos, trasladándolo a la realidad, los equipos que trabajan con personas privadas de libertad están en una reunión, ¿no? Hablando de los problemas de los privados de libertad. Bueno, segunda escena, al costado izquierdo, ¿no? Está una persona ahí sentadita y otras 4 están viéndola y charlando, pensando. ¿Qué dice? Dice así, en el pueblo, ¿no? Este debe ser el experto, el que está sentadito, ¿no? Dice, vuestras familias están enfermas porque la sanidad y la higiene no son adecuadas. La letrina os ayudará, pero debéis mantenerlas limpias. ¿Qué dicen estas personas? ¿Qué están diciendo en sus cabecitas? Están pensando, no están hablando, están pensando en sus cabezas. A ver, ¿qué están diciendo? Bueno, cada una de las personas tiene su propia forma de ver, ¿no? Lo que le En emite este caso, pero, el ¿qué están científico, pensando? ¿no? Dice que una no puedo dejar los campos, dice la otra está diciendo, nos está tratando de decir que somos cochinos, sucios, y la otra que cómo puede ser que un hormigón puede impedir que estemos enfermos. Así, ¿no? La otra que dice, esto quiere Y decir el otro que tienen que buscar muchísimo más agua para poder mantener limpia la letrina. esto, ¿no? Fíjense, y no, yo prefiero nomás estar en el campo, hacer en el campo, ¿no? ¿Para qué voy a tener letrina, más o menos, ¿no? Si deducimos, ¿no? Tercera escena, de la derecha. Hay aquí, hay un experto y varias personitas están ahí correteando y charlando también. ¿Qué dice? Dice el experto, es muy importante que los niños lo usen y que después se laven las manos. Estas personas que están correteando detrás dice, no conseguirás que vaya a ese lugar maloliente. Odio los agujeros hondos. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, creo que después de una planificación, este experto va y trata de explicar eso a la comunidad, pero desde inicio pareciera que no utiliza él un lenguaje adecuado. O sea, hay una diferencia. Todavía no se adelante. Veremos a ver cómo está aquí dándose la historieta. Ya está usted interpretando eso, pero Es luego... que en la segunda parte de esta historieta, cuando él llega al pueblo donde dice, en el pueblo, la misma manera de hablar, de escribir, o sea, en la historieta, perfecto, ¿no? perfecto, Él gracias. tiene otra manera de hablar y cuando ellos Ya, le contestan, claro, aunque solo son pensamientos. Un favor, Nancy, un favor, no se adelante, está muy adelante. Bien. Un favor, ahora vayamos a la cuarta escena, a ver, aquí abajito, ¿no? A la parte izquierda están unos 3 personas, ¿no? Charlando. Si el experto, si caváis el agujero, el gobierno suministrará la letrina y os prestará el dinero para las paredes y la puerta. ¿Qué dice este comunario? Dice, a propósito, una nueva cabaña me encantaría. Esta otra persona dice, me parece que es mucho trabajo. ¿Por qué no podemos seguir yendo al monte, no? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, licenciado, volviendo un poquito atrás, en la tercera imagen lo que yo puedo ver es que la gente tiene un estilo de vida, ¿no? Tiene su forma de actuar y demás, y entonces viene alguien no del propio pueblo, comunidad, a tratarles de hacer cambiar los estilos de vida que ellos tienen. Entonces, por eso que en la cuarta imagen ya ven mucho trabajo, que por qué no hacer lo mismo que siempre hacemos cada vez, ¿para qué vamos a cambiar nuestro estilo de vida si somos felices haciéndolo en el campo? Perfecto. Ahora, el pueblo, después de que ocurre eso en la derecha, vean, dice, el pueblo llega a una conclusión, a una decisión, ¿no? Están en reunión el pueblo y dicen, si no nos mostramos de acuerdo con los expertos,
no nos darán las cosas que realmente necesitamos, ¿no? Y más tarde, después de esa reunión, aquí en la escena final, dice, en el pueblo, ¿no? Estos bloques de hormigón son fantásticos para construir puentes y casas también. ¿Qué está pasando en esta última escena? En que los pobladores han utilizado para otros fines, no con el fin que se buscaba, para las letrinas. Para los que el experto le ha ido a ofrecer y les ha dado, ¿no?, las cosas. Sí. Pregunta, ¿quién está preguntando el experto? ¿En qué se han ¿Qué se equivocado los expertos? Eso les pregunta a ustedes. A ver, ¿en qué se han equivocado los expertos en esta historia? En poder coordinar con aquellas personas del lugar para ver si efectivamente necesitaban o no necesitaban la ayuda, a ver, otra persona. el método, las herramientas. A ver, Eliana o Néstor, a ver, Néstor, ¿en qué más se han equivocado? Gracias, Ludwig. Creo que no ha habido una lectura adecuada de las necesidades de esa población y por esa razón la gente al final reconoce lo que necesita, no lo que los expertos creen que necesitan. Exacto. A ver, Néstor, ¿qué dice usted? En realidad, el experto no tiene una vivencia de las necesidades que tienen en el pueblo. Prácticamente viene con un objetivo, pero las necesidades que son planteadas son otras. Y cuando ven los materiales, piensan pues en las necesidades reales que ellos necesitan en el pueblo. Pues ven ese material que era destinado para hacer una letrina, pero ven también la posibilidad que con ese material pueden edificar puentes, casas, todo demás, ¿no? Yo creo que ese es el aspecto general que está planteando. Perfecto. A ver, Omar, bienvenido. Omar, ¿qué te ha parecido? ¿En qué se han equivocado los expertos? Omar Angulo. O Edwin Paulino, a ver, ¿qué le ha parecido? ¿En qué se han equivocado los expertos en esta historieta? Buenas noches. Sí, en plantear el objetivo final, creo que no lo han planteado bien en su misma comunidad, en la vivencia, y los señores quieren adoptar para otra cosa lo que realmente necesitan. Creo que el planteamiento ha sido lo que han fallado. Es. Bien, bien. Erika, ¿qué dice? ¿En qué se han equivocado los expertos? Erika. ¿O Karen? ¿Karen está? No está Karen. Creo que han puesto han ingresado y se han ido a cenar. Mónica. Hola, Lucen. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido? ¿En qué se han equivocado los expertos? En no identificar las necesidades directamente de la población, porque es lo que ocurre, o sea, haciendo una relación con la educación, es lo que ocurre en sí. La currícula que ahora diremos están implementando, los ministros, las autoridades, creen que es acorde a la población privada de libertad, pero no han ido un poquito más allá de lo que se pretende hacer en este diplomado, ver desde la experiencia de los profesionales para ver qué se necesita, o sea, en la currícula, qué se necesita trabajar en los privados de libertad. Entonces, en una relación, le da, digamos, al clavo, digamos, al objetivo, por el mismo hecho de que se implementan cosas sin hacer una línea base, un estudio de campo. Así es. Ahora les hago una preguntita, ¿no? Esto que ha pasado en la historieta de los expertos, lo que ha pasado en la comunidad y lo que acaban de decir, pasa en nuestra experiencia, en el trabajo que hacemos con las personas privadas de libertad, quienes trabajamos con ellas. ¿Pasa o no pasa? Pasa en el recinto penitenciario. Esta situación de la historieta, ¿cómo se da en nuestra realidad, en la práctica? ¿Cómo se da? A ver, similitudes. Ahora sí viene como un análisis, ¿no? Pasa, licenciado. A ver, ¿cómo pasa? En realidad, muchos colegas que, por ejemplo, vamos a trabajar a las cárceles,
Prácticamente nosotros damos nuestras lecciones de acuerdo a lo que nosotros creemos, pero ellos quieren pasar clases de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a que los temas les sirvan para ellos, que se les sean útiles. Entonces, prácticamente es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Adecuar los contenidos, especialmente en el área humanística, que le sirvan realmente al privado de libertad, que esté adecuado de acuerdo a sus intereses, licenciado. Bien. Entonces, miren, podemos seguir, ¿no? Un poquito analizando, pero yo creo que la conclusión va a ser que esta historieta no solo pasa en la ficción, no es una historieta de ficción. Si la relacionamos con nuestra experiencia, y no solo en las cárceles, en todos los espacios laborales, educativos, etcétera, pasa esto. Nosotros siempre vamos con nosotros, ¿no? Decimos, somos los expertos, ¿no? Yo soy doctor en ciencias políticas, yo soy doctor en trabajo social, soy doctor en sociología, soy doctor en medicina, qué sé yo, y vamos con yo tengo el conocimiento, ¿no? Entonces, por tanto, ¿para qué voy a dialogar con la gente? ¿Para qué le voy a preguntar? Y si yo sé, ¿no? Él ni habrá estudiado, pues, ¿qué me va a decir él, no? Pero miren qué importante es porque podemos equivocarnos, ¿no? Los expertos podemos equivocarnos. Entonces, en esta unidad que se trata de ver un poco las poblaciones diversas en situación de vulnerabilidad, tenemos que saber nosotros dialogar muy bien. ¿Para qué? Para reconocer cuáles son las características de estas poblaciones con las que interactuamos. Pero yo diría, no solo estadísticamente, no solo decir, a ver, son 100, de esas 100 personas, 20 no saben leer, 40 son técnicos superiores, el resto tienen licenciatura y listo, ¿no? Son varones tantos y mujeres, no. Incluso tenemos que entrar un poquito a comprender, ¿no? Lo que le llamamos su historia de vida, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque tenemos que saber incluso qué piensa esta persona, qué siente, ¿no? Qué proyecciones tiene, hacia dónde quiere ir, incluso estando en una privación de libertad, ¿no? Eso se llama historia de vida, ¿no? Entonces, lo que le estamos desafiando en esta unidad 1, y con esta pequeña actividad quería un poco motivarles a que con las lecturas que van a hacer, con el video que van a ver sobre las poblaciones diversas, sin quedarnos en ese contenido que les estamos proponiendo, sino más bien acudiendo a la experiencia que tienen ustedes, y más todavía yo diría al intercambio. Traten de intercambiar siempre, ¿no? Información. Por ejemplo, aquí el profesor Néstor, él está trabajando con población en la parte educativa adulta. Pídanle, a ver, él debe tener alguna información sobre su población con la que trabaja en el recinto penitenciario, ¿no? Ha debido hacer algún diagnóstico. Por ejemplo, debemos a una trabajadora social, ha debido trabajar la parte social, ha debido hacer algún estudio, por lo menos una pequeña investigación, un diagnóstico sobre, a ver, qué problemas sociales tienen las personas que están ahí, ¿no? Por género, etcétera, por edades, debe tener, ¿no? O un médico, ¿no? Debe tener alguna más conocimiento que nosotros sobre, por ejemplo, el tema de las enfermedades prevalentes, frecuentes, qué tipos de enfermedades se dan, etcétera, ¿no? O hay un psicólogo también, el psicólogo. Fíjense, no se encierren solo en su campo, ¿no? Sino más bien traten de hacer un buen diagnóstico, conozcan bien a la población diversa con la que trabajamos en todos sus aspectos, ¿no? Educativo, psicológico, social. Eso va a depender mucho de cómo usted se organiza, ¿no? Aunque el trabajo es individual, pero yo les sugeriría que intercambien información, ¿no? Entonces, ese es el desafío para esta semana, ¿ya? Con lecturas, 2 lecturas, el videíto, y luego viene la tarea. La tarea es caracterizar a nuestra población, ¿ya? Y luego el trabajito, el producto es justificar, ¿no? ¿Por qué esa población, ¿no? Está ahí en la guía, las preguntas generadoras que le estamos planteando. Entonces, si hacen la tarea, el producto ya va a estar hecho. Pero aquí la dinámica es que ustedes un poquito con profundidad, ¿no?
Y eso también les sugeriría que no traten de abarcar mucho, es decir, no ahora no digan, "Ah, vamos a hacer todos los campos posibles, psicológico, cultural, afectivo, educativo, médico, de salud", no, ¿no ve? Ustedes planteense a ver qué aspectos quisieran profundizar más. ¿Por qué? Porque lo que les voy a plantear es que si somos 30 participantes, yo diría, primero, a ver, ¿quiénes son maestros, no? Organícense entre maestros y aporten en la parte educativa, ¿no ve? Hagan una buena caracterización de la población en la parte educativa. Quienes son trabajadores sociales, si son dos, las dos trabajadores sociales, apórtenos en ese aspecto, en esa temática de su especialidad. Quienes son abogados en la parte legal. Entonces, yo les propondría trabajar de esa manera, para no estar picoteando de todo, ¿no ve? Entonces, ¿les parece que trabajemos así? Y juntamos entonces al final nuestra caracterización y vamos a tener un buen producto, ¿no? Pensando en una propuesta de lineamiento también como grupo. ¿Qué les parece? ¿Está bien así el planteamiento? Sí, claro que sí, sería más variado incluso nuestro producto final. Perfecto. Entonces yo les sugiero que ustedes tomen contacto en el grupo, interactúen nomás, incluso usen también en la plataforma, en el aula virtual hay uno que es foro. Ahí, por ejemplo, pueden Daniel, es posible, ¿no? En el foro que se comuniquen entre, por ejemplo, si son maestros, o finalmente por el WhatsApp tal vez podrían formar su grupo para que profundicen. Yo voy a profundizar, por ejemplo, si un maestro trabaja con adultos, yo voy a trabajar la parte educativa de adultos. Tú eres maestro, sí, trabaja de jóvenes, perfecto, educación jóvenes. Entonces profundizan lo educativo, ¿no? Eso ya les dejo a organización de ustedes, pero quisiéramos hacer una buena profundidad sin abarcar mucho, sino profundizando alguna temática en particular. ¿Está bien? Hola, ¿está bien la propuesta? Está bien, perfecto, Está bien. licenciado. Listo. ¿Está claro Está bien. entonces lo que nos toca hacer esta semana? Sí, Sí, licenciado, está bien. clarísimo, clarísimo. Claro. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Nada, ¿no? Bien, pues entonces de esta manera vamos a ir terminando. Yo les agradezco por la sesión. Les invito a que la siguiente sesión estemos porque vamos a entrar ya a unas temáticas bien interesantes también. Vamos a intercambiar un poco más a profundidad una temática específica de la semana 2 que trata justamente de los lineamientos, ¿no? Entonces, les invito y que tengan buena semana, que tengan un buen trabajo. Yo estoy ahí atento, si tienen alguna duda en el grupo, ¿ya? También yo voy a entrar al foro del aula virtual, entonces voy a estar ahí todos los días. Entonces, les invito. Ahí organícense usted su tiempo, ¿no ve? Es decir, no se preocupen si entran en la mañana, al mediodía, muchos creo que pueden más en la noche. Así que el aula está 24 horas del día, está abierto, ¿no? Los 7 días de la semana. Entonces, estamos atentos a su participación. Bueno, buenas noches entonces. Muchas gracias. Bienvenidos al módulo 2. Muchísimas gracias, buenas noches, bendiciones. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Que les vaya bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas Muy buenas noches, noches muchas a Buenas gracias. noches, todos. licenciado. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego.
Buenas noches, que les vaya bien.